Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva edición de los especiales de ProNoticias. En esta semana queremos compartir con todos ustedes una conferencia de alto nivel desarrollada por el Instituto del Banco Central del Paraguay con especialistas internacionales sobre moneda digital. Comenzamos. Esta semana en los especiales de ProNoticias compartiremos detalles de la conferencia de alto nivel sobre CBDC, la moneda digital del Banco Central, donde expertos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central de Suecia, del Banco Internacional de Pagos y del Banco Central del Brasil analizarán cómo los CBDCs van ganando relevancia. La conferencia organizada por el Instituto del Banco Central del Paraguay se denomina CBDC, la moneda digital del Banco Central, y vamos a ir compartiendo con ustedes las alternativas de las exposiciones de los distintos especialistas en el tema. En primer término, el panelista número 1 en exponer fue Arif Ismail, subjefe de División de Pagos de Infraestructura del Fondo Monetario Internacional. El especialista se enfocó en las características que poseen las monedas digitales y cómo afectan la inclusión financiera. Escuchemos. Al prepararme para esta presentación, yo estuve reflexionando que mucha de la discusión sobre las monedas digitales del Banco Central se han enfocado a nivel macro, de manera correcta, las implicancias de la misma. Sabemos que hay mucha investigación realizada en los últimos años sobre CBDC y su impacto en la política monetaria, estabilidad financiera, intermediación financiera, efectos transfronterizos, preocupaciones sobre sustitución de monedas. Y al reflexionar sobre todo esto, yo fui a uno de los diálogos más, digamos, calientes en el diseño de CBDC, con una parte interesada en particular, y estos son aquellos que son excluidos financieramente, las clases no privilegiadas desde el punto de vista digital, tanto de una perspectiva de consumidor, así como pequeñas empresas, microempresas y comerciantes informales. Y creo que sería muy útil dar un paso atrás y reflexionar desde la perspectiva de estos actores, pensar en CBDC desde una perspectiva de diseño humano, con estos actores en mente. La pregunta entonces es, ¿qué perspectiva podemos recibir humildemente mirando a través de estos lentes? Yo digo a mis colegas a menudo que en Sudáfrica en ese momento nos sentamos en torres de marfil y diseñamos estas soluciones de pago. ¿Qué es lo que requeriría ponernos en los zapatos de un consumidor o de un emprendedor o comerciante pequeño? Y esto ha inspirado un conjunto de pensamientos y de nuevo, como reflexiones, una reflexión personal. Y por supuesto, quiero dar la bienvenida a sus perspectivas y a sus críticas en todos los hallazgos que yo he encontrado en este pensamiento. Entonces, la manera en que el diálogo se estableció es, no quiero pasar mucho tiempo en lo que es el CBDC. Yo creo que ya se describió muy bien. Pero quiero hablar de uno o dos matices de un diálogo que no sea tan familiar y luego hablar del diseño del CBDC desde un punto de vista de inclusión financiera y hablando de 3 o 4 elementos del diseño y elaborando sobre estos. Y por último, concluir comparando el CBDC con otras formas de dinero digital y desde la perspectiva de diseño que podemos considerar. Creo que hemos podido ver esto en una variedad ya de diagramas y a menudo la gente se refiere a la flor del dinero, etcétera, este diagrama de Berg, y yo encuentro útil este diagrama útil porque reitera
que el CBDC es en realidad, como se puede ver, en el corazón de este diagrama. Y la razón de esto es que, conforme fue descrito por Fernando en sus palabras de apertura, es un tema del Banco Central categóricamente. Tiene la capacidad de ser accesible, universalmente disponible a todos los ciudadanos y, por supuesto, diferente del dinero digital. Pero lo que me hizo pensar es que el CBDC puede efectivamente también competir con el dinero en efectivo, puede competir con formas de depósitos del Banco Central y también con dinero privado o dinero de bancos comerciales, por lo cual tiene sentido pensar en el CBDC en términos de sus implicancias y entonces, de una perspectiva de diseño, pensar cuidadosamente de las consecuencias no intencionadas. Yo no quiero perder mucho tiempo en este diagrama, tal vez otras personas lo harán. Esto es, por supuesto, teórico. Lo que sí podemos ver que si bien existe un número limitado de países que lo han lanzado, lo vemos aquí en marrón, dice, pero Bahamas es uno de ellos. Esto ya no es teórico. Que son ejemplos prácticos de CBDC en el ambiente en vivo, pero conforme miramos el número de países que ya han expresado interés o están investigando, o como usted, Fernando, lo mencionó, experimentando activamente en este dominio del CBDC mayorista, así como minorista, las cifras aumentan de manera sustancial. Y lo que estamos encontrando, si pusiera destacar dos puntos clave, es que, de nuevo, los experimentos todos apuntan a enfocarnos en casos de uso que voy a estar describiendo en unos minutos y tal vez dificultad en alcanzar los sectores no privilegiados. Estoy seguro que otros oradores hablarán de esto también. La pregunta es si el barco de CBDC, yo lo describo así, si ya está, ¿verdad?, navegando, ¿cómo podemos asegurarnos que todos puedan estar a bordo y que nosotros podemos adaptarnos a todos los ciudadanos? Y esta es una foto y quiero contar la historia detrás de esta foto. Esta es la zona donde yo crecí en Sudáfrica. Acá hay muchas personas que están recogiendo estos subsidios sociales. Esta es una fila larga de personas y nos preguntamos tal vez, ¿por qué no tienen acceso a instrumentos de pago digitales? Y la respuesta les puede sorprender. Lo tienen. Todas estas personas aquí tienen una tarjeta con un chip, incluyendo capacidades biométricas. Entonces, ustedes se preguntarán, si tenemos esta tarjeta de débito en las manos, ¿por qué hacen esta fila? Y voy a darle dos perspectivas que tal vez pueden darle perspectivas también sobre el diseño. Número uno, desde un punto de vista social. Mi padre es uno de los que reciben este subsidio. Y pregunto, ¿por qué tú haces la fila a final del mes? Tienes que tomar un taxi o un colectivo para llegar aquí. No, tú no entiendes, me dice él. Este para mí es un viaje social. Cuando yo voy, veo a mis amigos, charlamos. Es una salida. Tal vez tú crees que son largas filas, pero para nosotros es una reunioncita social. Me dijo también, además, te digo más, me dijo, además de ser una experiencia social, tenemos la oportunidad de comprar comida a un descuento. Nos dan descuentos por hacer esta fila y cuando yo salgo de esta fila, puedo hablar con otros que me pueden dar algún préstamo, micropréstamo y lo que me vino a la mente fue, acá está el ecosistema. No solamente tener el instrumento en las manos, sino la capacidad de hacerlo en un punto de conveniencia. Y no solo uno como comprar provistas o recibir, o tal vez recibir el subsidio social, pero otras cosas, obtener, por ejemplo, algún seguro, pólizas para funerales o un micropréstamo. Esa es la primera dinámica. Y hablando con otras personas me dicen, la razón por la que yo retiro todo mi dinero en efectivo en un momento del mes cuando me dan el subsidio es que yo no quiero perder nada del valor del dinero. Esto para mí es muy importante. Si yo tengo $100, yo quiero que estos $100 me duren lo más posible. Lo que yo no quiero es pagar tarifas adicionales. La segunda dinámica entonces que yo pude ver es que si yo dejo mi dinero
dinero en la cuenta y aún si ahorro un poquito, tengo miedo que el gobierno me va a sacar una porción si yo no lo utilizo. Estos son los elementos que también nos informan cómo debemos pensar en diseños particulares. Voy a mencionar unos cuantos. El CBDC tal vez está diseñado como una moneda de curso legal. Hay otros que necesitan ser pensados. La pregunta es, ¿por qué este es el caso? ¿Por qué va a ser muy útil? El argumento es que los billetes y las monedas permiten una aceptación y un uso amplio. El fundamento principal del diseño, especialmente para los excluidos, es que el CBDC debe ser aceptado por todos los mercaderes y personas, especialmente en geografías y jurisdicciones de personas menos privilegiadas. Esto es realmente muy importante. Si inclusive una vez o por un momento el CBDC no es aceptado en el punto de presencia cercano a mí, cuando yo quiero comprar bienes y servicios, voy a regresar al dinero en efectivo. Si yo cambio a una perspectiva de comerciante y pienso tal vez en comerciantes informales o microcomerciantes, para mí va a ser muy importante que el dinero viene con costo, con riesgos, con problemas de seguridad. Si a mí me dan el instrumento correcto, al costo correcto, yo voy a poder proveer estos servicios a los ciudadanos en general, pero muy importante. Y esto ha surgido en muchas conversaciones que el diseño debe apuntar especialmente los costos y de la perspectiva del uso. Un elemento importante es un elemento de cero costo y maximizar el valor que yo tengo. ¿Cómo se hace esto? ¿Y cómo uno logra esto? Es posiblemente algo que es muy importante que reflexionar desde una perspectiva de modelo comercial y de aspectos de diseño. Desde la perspectiva del usuario, del comerciante, de nuevo, algunas de las tarifas asociadas, algunos con los sistemas de pago, son tarifas de comerciantes que pagan entre 0.5% a 5% del valor de los bienes y servicios a intermediarios particulares, así como hay otras tarifas asociadas para un comerciante. Si yo fuera un comerciante informal, por ejemplo, en ese segmento, yo pensaría que la estructura de precio acá es extremadamente crítica. Y el último elemento que hemos hallado es que si las transacciones o la propuesta de valor se enfocara en transacciones locales, que también puede bajar costos. Estos dos elementos importantes, porque la aceptación, así como apuntar a esto es muy importante. Ahora quiero hablar de otro conjunto de elementos de diseño que posiblemente van a hablar de mayor accesibilidad, conveniencia, velocidad y facilidad de uso. Si yo fuera un ciudadano y yo me acostumbro a tener efectivo solamente y necesito utilizar el CBDC, lo primero es que yo tengo es que rendir el efectivo. em, em, eh, puntos para efectivizar en ubicaciones apropiadas, de microfinanzas, farmacias, supermercados, eso va a ser muy importante, en tiendas minoristas y también a bajo costo. Tampoco quiero, como usuario, los altos requerimientos, por ejemplo, de estructuras de contabilidad pesadas desde la perspectiva del cliente. El proceso de registro digital e identificación debe ser simple, fácil, intuitivo y no debe ser engorroso. Por supuesto, como he dicho anteriormente, la capacidad de utilizar este instrumento cuando lo tengo en puntos de presencia que para mí son importantes, vuelve algo muy importante. Puntos de venta. Otro punto que apareció en diálogos, así como el efectivo, debo poder utilizar el instrumento 24 horas, 7 días a la semana en tiempo real. Tampoco quiero procesos reales. Si yo quiero enviar dinero a alguien con algún representante, algún proxy como el teléfono celular de la otra persona, es muy importante. Las transacciones offline son importantes con ciertos límites. También encontramos otra jurisdicción, la capacidad de pagar cuentas utilizando USSD, de poner unos cuantos números y pagar por servicios básicos, cuentas de electricidad, agua, es muy importante desde el punto de vista del comerciante, incentivos tributarios bajos,
puede ser interesante para incorporar a la gente a la red. Otro elemento de diseño que quiero mencionar es importante, no solamente en CBDC como ecosistema, sino como algo nuevo, sino muy valioso integrarlo con otros sistemas. Que si reflexiono en estos puntos, creo que los desafíos, cómo integramos estos requerimientos tan importantes en un modelo comercial sostenible de tarifas a ambos lados, puede no ser práctico, deseable, pero no práctico, son elementos importantes. Quiero concluir diciendo que he encontrado este marco muy útil, 7 elementos que he mencionado, con cierto nivel de detalle importante para el CBDC. Debe ser como efectivo, capacidad de pagar en cualquier lugar, en cualquier momento, con un costo pequeño o bajo o nada. Tiene que estar a la par con efectivo, puntos de acceso amplios. No debe haber un saldo mínimo requerido que crea problemas para consumidores no privilegiados. Debe haber un equilibrio entre integridad y la privacidad, como por ejemplo conozca a su cliente, antilavado de dinero. Y también para abordar los últimos puntos es importante tener un sistema amplio de proveedores, no solo instituciones financieras, pero minoristas, operadores de telefonía, etcétera. Y lo último, pensar de incorporar incentivos que van a alentar el uso y la aceptación. Por ejemplo, una de las personas que hemos hablado dijo, cuando ustedes utilizan tu tarjeta de crédito, hay puntos de lealtad. Quiero atraer también recompensas y puntos al usar mi CBDC. Entonces, si yo no comparara con estos factores, y yo no voy a entrar en esto en detalles, pero si yo, con los elementos de diseño que están a la izquierda, y yo los calificara verde, que es muy positivo en el diseño, abordando algunos de los temas, y rojo, que en realidad no aborda los problemas. Vemos muchas soluciones acá. No existe todavía una luz verde en todos los puntos, pero cuando vemos a CBDC, vemos también puntos naranjas o marrones, por lo cual implica que hay potencial de ser diseñado incorporando estos aspectos. No quiero hablar en esto en detalle, pero quiero concluir diciendo que diseñar CBDC teniendo en cuenta la inclusión financiera va a ser relevante y deseable para muchas jurisdicciones. Será el impulsor clave, pero para que el CBDC, la plataforma o el esquema o el sistema de pago, para que sea sostenible, estos mecanismos de compensación que tienen que ocurrir entre costo, conveniencia, uso amplio y sostenibilidad en su adopción, no es algo fácil de abordar y depende mucho de cómo los actores puedan unirse, no solo gobiernos ni bancos centrales, sino el sector privado también, para poder pensar juntos, para abordar estos puntos fundamentales y acortar la brecha digital. Y así escuchábamos a Arif Ismail, subjefe de División Pagos e Infraestructura del Fondo Monetario Internacional.